El romanticismo designa el movimiento espiritual que incluía no solo la poesía y la filosofía, sino también las artes figurativas y la música, y que se desarrolló en Europa a finales del siglo XVIII y de la primera mitad del XIX. Son muchos los autores y manuales que señalan 1789, la fecha de la Revolución Francesa, como inicio simbólico de esta etapa. Por eso la portada del tema es este cuadro titulado La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, en el cual el pintor quiso reflejar la importancia y violencia de este acontecimiento histórico. Sin embargo, si os fijáis detenidamente en el cronograma, observaréis que hemos fijado como fecha de inicio 1770. Eso se debe a que considero que el comienzo del romanticismo arranca con una corriente que se llama Sturm und Drang, y luego esa corriente se transforma, se amplifica y se amplía hasta convertirse en lo que hoy conocemos con el nombre de romanticismo. Se extiende, como podéis comprobar, hasta aproximadamente mediados del siglo XIX. Sin embargo, hay todavía autores que escriben posteriormente a los que conocemos con el nombre de románticos tardíos, y que llegan a escribir algunos de ellos, como en el caso de los románticos españoles, hasta pasados 1870. La palabra romántico posee una historia larga y complicada que se inicia en un periodo anterior al que estamos estudiando, es decir, en la Ilustración, y en el que adquiere un significado técnico. Acebaud, autor de una famosa historia de la literatura, resume en los siguientes términos. El adjetivo romántico aparece por primera vez en Inglaterra hacia mediados del siglo XVII, como término utilizado para indicar algo fabuloso, extravagante, fantástico e irreal, como se encuentra, por ejemplo, en algunas novelas caballerescas. Fue redimido de esa connotación negativa durante el siglo siguiente, en el que se utilizó para indicar escenas y situaciones placenteras como las que aparecían en la narrativa y en la poesía románticas. Lo que sucede es que redimido significa que fue perdiendo poco a poco ese significado. A continuación, Baugh dice, gradualmente, el término romanticismo llegó a indicar el resurgir del instinto y de la emoción que el racionalismo predominante en el siglo XVIII jamás había suprimido del todo. Ahora bien, también aparece el término romántico en algunas novelas del siglo XVII español, como por ejemplo en El Quijote, y no por eso no se nos ocurre decir que el romanticismo nace en España y que lo ha fundado Miguel de Cervantes. Por su parte, Federico Schlegel vinculó lo romántico con el romance y con lo que ese había significado poco a poco en las expresiones épicas y líricas de la Edad Media hasta la moderna novela psicológica, autobiográfica e histórica. Es decir, para él romántica era esa moderna forma de arte que tanto él como su hermano acababan de fundar, pero que consideraba que había sido una evolución orgánica que comenzaba en la Edad Media y llegaba hasta su tiempo. Por otra parte, consideraban que esta nueva forma de arte poseía una belleza y una verdad propias distinta del canon clásico grecolatino. En lo que se refiere a los límites geográficos, aquí tenemos un mapa de Europa hacia 1770. Decimos que el romanticismo nace en Alemania hacia 1770 en el círculo de los hermanos Schlegel en Jena, y desde ahí se extiende por toda Europa. Algunos críticos ingleses sostienen que el romanticismo nace sin embargo en Inglaterra, por razones que, como veremos después, no son de suficiente peso. Por lo tanto, nosotros decimos que el romanticismo nace en Alemania y, de manera casi inmediata, surge también en Inglaterra. También se extiende casi inmediatamente por Francia. Y finalmente llega a España, eso sí, una vez que ha pasado por el filtro del romanticismo tanto inglés como francés. Eso se debe, como veremos al comienzo del bloque 4, al hecho de que muchos autores liberales huyeron cuando comenzó el reinado de Carlos IV a Inglaterra y Francia. Al finalizar la crisis del antiguo régimen, volvieron a España y trajeron consigo un romanticismo filtrado. Y por último, llega a Italia, donde destacarán autores como Giacomo Leopardi. La complejidad del fenómeno romántico se debe sobre todo al hecho de que hizo vibrar no uno, sino muchos aspectos de la cultura y las ideas. Afectó
a la poesía, al teatro, la novela, la pintura y la música. Y en este sentido, así como también por su extensión geográfica y en el tiempo, lo consideramos un movimiento, no una corriente o una tendencia. También afectó a la filosofía y además sus repercusiones no se limitaron al terreno de las ideas, sino que fue más allá y además llegó a tener importantes consecuencias políticas. Sin lugar a dudas, el máximo representante del romanticismo musical es Ludwig van Beethoven. De él, a pesar de que tiene un extensísimo repertorio, únicamente vamos a destacar hoy la Novena Sinfonía, cuya música en el cuarto movimiento está basada en la Oda a la Alegría de Friedrich von Schiller, que además ha sido elegido como himno de la Unión Europea. La tragedia de su prematura sordera le causó un enorme desánimo. Ya a los 26 años empezó a notar los primeros síntomas. Dice él: qué gran humillación experimentaba cuando alguien estaba a mi lado, oyendo desde lejos la flauta mientras yo, por el contrario, no podía oír nada. Tales situaciones me llevaron al borde de la desesperación y faltó muy poco para que acabara con mi vida. Solo la fuerza del arte me detuvo. Y hemos recogido aquí esta cita para ver cómo aparece por primera vez un tema que nos vamos a encontrar de manera más o menos habitual en el romanticismo, como es el tema del suicidio, y de cómo muchos autores, pero fundamentalmente otra de las grandes figuras del romanticismo, Goethe, consiguieron escapar de esa tentación a través del arte. A pesar de ello, como acabamos de decir, siguió componiendo y sus últimas obras fueron terminadas cuando ya se había quedado completamente sordo. Le embargaban grandes ideales que son comunes a muchos pensadores románticos. Dice en un poema escrito por él: hacer el bien donde se pueda, amar la libertad sobre todas las cosas, la verdad nunca, ni siquiera por un trono traicionar. Destacan también, sin embargo, otros muchos músicos de primerísima talla, como por ejemplo, a la izquierda, Franz Liszt, Frédéric Chopin, Franz Schubert, a la izquierda, o Niccolò Paganini. Todos ellos amigos íntimos de Eugène Delacroix. Además, el espíritu romántico alcanzó sus más altas cotas de realización también en la pintura. En Alemania, representados por Caspar David Friedrich; en Inglaterra, por Joseph Mallord William Turner; en Francia, por el ya citado Eugène Delacroix; y en España, por Francisco de Goya. Turner es comúnmente conocido como el pintor de la luz, renombrado no solo por sus óleos, sino también como acuarelista. Su estilo condujo a la fundación del impresionismo, corriente pictórica esta que estudiaremos con algo más de detenimiento cuando lleguemos al siguiente tema, el realismo. Viajó mucho por Europa y apenas tuvo relación con nadie a excepción de su padre, con quien convivió por cerca de 30 años hasta la muerte de este en 1829, razón por la cual entró en una profunda depresión y murió finalmente en su casa de Cheyne Walk, en Chelsea, y según sus deseos fue enterrado en la Catedral de San Pablo. He decidido recoger como muestra de su obra este cuadro titulado El naufragio, porque recoge un tema, el naufragio, que aparece por primera vez en el romanticismo como símbolo de la existencia humana en toda su fragilidad frente a la inmensidad de la naturaleza. Caspar David Friedrich fue el principal representante de la pintura romántica alemana y destacó fundamentalmente en el terreno del paisajismo. Era un pintor de carácter atormentado y es considerado el representante más genuino y singular del romanticismo pictórico alemán. Cultiva principalmente el paisaje, runas góticas, noches, cementerios, árboles nudosos y espacios helados que transmiten una sensación de melancolía y angustia. Veremos algún otro de sus cuadros a lo largo de los apuntes. Educado en el protestantismo, sufrió mucho durante su infancia porque perdió a gran parte de su familia. Especialmente dolorosa para él fue la muerte de su hermano Johann Christopher, ahogado al intentar salvar al joven Caspar, que se había hundido en el hielo, razón por la que se sentía culpable de tal suceso. Quizá por este motivo la muerte fue un tema constante y recurrente en su obra, y probablemente también a causa de esto intentó suicidarse, según sus propios contemporáneos, en 1801 o 1802.
Fue un pintor filósofo que contaba entre sus amistades no solo pintores, sino también escultores, poetas como Heinrich von Kleist, Ludwig Tieck y Novalis, formando juntos el núcleo del romanticismo alemán. He elegido como ejemplo de su obra este cuadro titulado El viajero sobre las nubes, porque representa la exaltación del individuo típica del romanticismo y además tiene las cumbres escarpadas tan representativas de su obra que simbolizan el sufrimiento por la muerte que le atormentaba desde su infancia. Eugène Delacroix fue el más emblemático pintor del movimiento romántico que apareció en el primer tercio del siglo XIX, y su influencia se extendió hasta los impresionistas, pintores que estudiaremos en el siguiente tema. El realismo. Fue un pintor apasionado, que en un principio fue etiquetado como neoclásico, aunque posteriormente, pasada la mitad del siglo, consiguió superar su formación clásica y renovar la pintura. Al fallecer fueron muchos los artistas que le rindieron homenaje, incluido Gustave Courbet, pintor naturalista que también estudiaremos en el siguiente tema, el naturalismo. Muchas de sus obras tenían muchísimo que ver con temas de actualidad, como por ejemplo Las matanzas de Kio o La libertad guiando al pueblo, que es el cuadro que sirve de portada para este tema. Este artista frecuentó muchísimo los salones literarios y trabó relación con algunos de los principales poetas y escritores románticos de la época, como por ejemplo Stendhal, Prosper Mérimée, Victor Hugo, Alejandro Dumas y el poeta simbolista Baudelaire. Francisco de Goya y Lucientes es uno de nuestros pintores más versátiles que tiene en común con Beethoven una sordera que también marcó profundamente su obra. Algunos de sus cuadros podrían ser calificados de románticos, otros costumbristas y algunos incluso impresionistas. También trabajó sobre distintos formatos, lienzo, mural, tapices, aunque nosotros le destacaremos aquí por sus grabados, sin olvidar algunos de sus cuadros de radiante actualidad en la época, como también hizo Delacroix. En este sentido, valen como ejemplo el 2 de mayo de 1808, el 3 de mayo de 1808, la carga de los mamelucos y los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío. Destacamos sus grabados y las pinturas negras porque reflejan a la perfección un rasgo característico de la mentalidad romántica, la importancia que le concedían a lo irracional. No es que despreciaran la razón, ni mucho menos, pero durante la Ilustración se le concedió tanta relevancia a todo lo racional que cosas tales como los sentimientos, el mundo de los sueños, la creatividad, las emociones, etc., quedó todo ello relegado a un discreto segundo plano. Así pues, durante el romanticismo, fueron estos aspectos del alma humana los protagonistas de sus creaciones artísticas.